Queríamos hoy empezar a meternos un poquito en el terreno político electoral, porque sabemos todos que este jueves a la noche ha cerrado el plazo, ha vencido el plazo para la presentación de las alianzas o frentes electorales. Tenemos por delante, después de vencido este plazo, digamos, 4 fuerzas políticas inscriptas para participar, y creo que entre las grandes novedades que hubo en el inicio de la semana es esta decisión del oficialismo salteño, que responde, digamos, al gobernador Gustavo Sáenz, de presentar listas propias. Esto creo que ha constituido la gran novedad. Entonces, esto que ha quedado ya, digamos, en firme a partir de esta inscripción en el Tribunal Electoral, queríamos hablar con, digamos, el ministro de Gobierno de la provincia, quien tiene el manejo del área política, que es el ingeniero Ricardo Villada, para saber, digamos, bueno, qué ha decidido o qué ha determinado que decidan presentarse con fuerza propia, con una fuerza provincial, y que va coincidiendo con lo que está pasando en muchas provincias, ojo. Así que, bueno, le vamos a agradecer que nos haya atendido en la mañana de hoy. Sé que está por viajar en un rato y ha hecho ahí un lugar para poder atendernos. Así que, Ricardo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, el gusto de escucharlos. Bueno. Sí, la verdad que diría fue una decisión difícil, una decisión compleja, que como vos bien señalás, se analizó en muchas provincias, tratando de vencer esta trampa en la que lamentablemente intentan nuevamente que caigamos, y que tiene que ver con o elegís a Milei o elegís a Cristina. Y yo personalmente creo que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los salteños, no quieren, digamos, esta disyuntiva. Es curioso que los que realmente nos llevaron a una situación límite desde lo económico, desde lo social, ahora se presenten como la única alternativa frente a Milei. La verdad que es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, ha sido una decisión compleja y vamos a pelearla, obviamente, convencidos de que es necesario. Ayer el gobernador hablaba, es necesario hablar de futuro, hablar de lo que va a pasar en el país más adelante, imaginarnos que va a haber verdaderamente un cambio y una renovación, y no caer en la misma de siempre. La verdad que es un tanto frustrante, así que decidimos dar esta batalla. Sabemos que es difícil, porque imagínate, lo único que van a hablar los canales, los medios nacionales y demás, y toda la parafernalia, digamos, de la comunicación en redes sociales, es Milei sí, Milei no, y Cristina sí, Cristina no, digamos. Así que, pero bueno, vamos a dar esa batalla, porque estamos convencidos que Salta necesita gente en el Congreso que realmente defienda los intereses de Salta, ¿no? Y que no se pierda en esta falsa dicotomía. Ricardo, esto último que mencionabas, y se me ocurre pensar que al ser una elección legislativa donde se van a elegir los senadores nacionales y los diputados nacionales, que van a representar a Salta en una instancia de negociaciones duras, en una trama de tensión política, para decirlo de alguna manera, entre la nación y las provincias, en un marco de ajuste general como el que está planteando el presidente Milei, donde se han caído la recaudación y ha caído la distribución de recursos a las provincias, lo que ha motivado proyectos firmados por 23 gobernadores, que creo es una cosa inédita en el país. Se me ocurre pensar en cuánto necesita el gobernador Sáenz de gente con la que se pueda sentar, o a la que le pueda decir: mire, necesitamos que cuando voten en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados de la Nación, voten por los intereses de Salta y salgan a defender, no sé, en los presupuestos o en los proyectos que se aprueben, que Salta no siga siendo castigada, no sé,
sin el arreglo de rutas, sin los recursos para pagar el incentivo docente, no sé, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Ahora, pero Claro que sí. es esto, ¿cómo se resuelve que Salta tenga representantes en el Congreso Nacional que defiendan los intereses de Salta y no que estén alineados a partidos políticos así como con cierta intransigencia y que responden a intereses que no tienen mucho que ver con Salta? Esta es la batalla que nosotros tenemos que dar y esperamos que la gente, que el salteño, y por eso pusimos el nombre ese primero, los salteños, interpreten con claridad y vean en todo caso, nosotros no estamos intentando ponerle palos en la rueda al presidente, que por otra parte ha sido votado hace 2 años por la mayoría de los argentinos. Compartimos, y por eso lo hemos acompañado en muchas medidas, compartimos que era necesario terminar con la corrupción, que era necesario equilibrar la economía, verdaderamente terminar con el déficit y poner equilibrio sobre las cuentas del gobierno. Pero también en muchas cosas creemos que no está acertado y constructivamente pretendemos arrimarle proyectos, como siempre lo ha hecho los salteños y particularmente el gobernador. Y este es el gran desafío. No estamos diciéndole necesitamos recursos para tener cada vez más empleados, para paliar, no, estamos diciéndole queremos recursos para poder lograr que el litio verdaderamente genere el desarrollo que puede generar en todo el norte del país. Le decimos al presidente que necesitamos ruta para culminar el corredor bioceánico que va a transformar la realidad económica, productiva y social en esta parte, digamos, de Sudamérica. Eso es lo que estamos planteando. Y obviamente sabemos que es complejo, porque lo único que se habla si estás así, vos fijate lo que ha pasado en la última sesión en diputados. O sea, le voto absolutamente todo en contra al gobierno. Y por otro lado están los que votan a favor lo que dice el gobierno. Las cámaras están justamente para discutir y sacar proyectos, no por blanco o negro, sino proyectos que realmente tengan el consenso de la mayoría. Y eso es lo que no está pasando. Así que ese es el desafío. El desafío es tener legisladores con quien poder hablar. Un gobierno provincial necesita tener legisladores para poder decirle, che, vayan, gestionen esto, estamos trabajando por tal obra, necesitamos pelear tales servicios, vamos a hacer tal cosa, y no legisladores que lleguen allá y digan, che, a ver, ¿cómo le digo todo sí a Cristina para ver si vuelvo del retiro que tenía? O del otro lado, ¿me entendés? Que le digamos todo a Milei, porque lo único que me interesa es gobernar Salta, porque ahora, la cosa se está simplificando en eso, Indio. Advertirás que por el nombre de los candidatos es como que estamos en la elección del 2013. Bueno, estaba pensando yo, Ricardo, que... nombre, entonces vos decís, no, qué bárbaro, che. Estaba pensando que uno de los grandes desafíos que van a tener los legisladores que lleguen es intentar que la Argentina vuelva a tener presupuesto, porque me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que desde el año... A ver, el último presupuesto aprobado es el 2023, yo lo comentaba el otro día, y que después se ha ido prorrogando y esto, digamos, le da discrecionalidad al gobierno para hacer con los recursos lo que tengan ganas, los aumenta, los baja, de acuerdo al humor que pueda tener determinado día. Y me parece que uno de los grandes desafíos del Congreso Nacional, ya no digo en particular alguna de las cámaras, el Congreso Nacional, es que la Argentina vuelva a tener presupuesto en el 2026. Si no, es imposible, digamos, tener un país más o menos organizado y con una planificación de qué se va a hacer. Obvio que es necesario un presupuesto, de la misma manera que si cambian los roles, si hay cosas que hacía antes Nación y ahora lo van a hacer las provincias, se redistribuyan los recursos conforme a esos nuevos roles. Y esto es lo que plantean los gobernadores. No estamos planteando, digamos, que haya desequilibrio, que vuelva a la joda, como quien dice. No, no, no. Sigamos en equilibrio, cuidemos los recursos, no gastemos en lo que no corresponde. Pero sí tenemos que atender
con los recursos que corresponden, porque lo paga la gente no solamente de Buenos Aires, lo paga la gente en todo el país, tenemos que atender el mantenimiento de la ruta. Nosotros cuando vamos a cargar combustible, parte de lo que pagamos debería ir al mantenimiento de la ruta. Bueno, no va. Parte de lo que pagamos debería ir a un subsidio al transporte. El subsidio para todo el país no existe, excepto para el área metropolitana y Buenos Aires. Esa es la lucha que hay que dar, nosotros somos un gran equipo y hay mucha gente que está en condiciones de dar esta lucha. Vamos a trabajar sin personalismo, acá no es intentar entrar de candidato para luego ser otra cosa, digamos, como está sucediendo en los otros espacios. Acá se trata de trabajar por Salta. Y obviamente en ese orden vamos a presentar seguramente las personas que están más preparadas para poder hacer esto. Bien, Ricardo, esto coincide, digamos, esta decisión que han tomado de conformar un frente provincial e intentar romper esta trampa de la grieta o como se le quiera llamar la polarización, está ocurriendo en todas las provincias. Vamos, está pasando incluso con la conformación de un frente que inició con 5 gobernadores, pero que puede terminar extendiéndose. Digamos, hay aquí como una suerte de, no sé si de renacer del reclamo federal con mayúscula, y que, digamos, empiezan como a despertarse todo el mundo de que esta grieta es un tema que ha terminado perjudicando particularmente a las provincias. Sí, yo le diría que en ese sentido nosotros somos muy prudentes, porque tampoco se trata de comenzar a armar proyectos nacionales que traten, digamos, de generar cierta zozobra. Acá de lo que se trata es de defender ideas, de defender proyectos, y la mayoría de los gobernadores, la totalidad, han coincidido en esa dirección. Pero el gobernador Sáenz en ese sentido es muy prudente. Nosotros hoy por hoy trabajamos como región, trabajamos en la mesa del litio, en la mesa del cobre, en el norte grande, digamos, pero ese primero los salteños justamente vamos a trabajar acá, vamos a trabajar antes de ponernos a pensar si existe un proyecto que sea alternativo, digamos, que plantee un presidente. Yo escuchaba a uno de los, ya están muchos de los espacios, digamos, diciendo, pues de acá va a salir el próximo presidente. No hay que apresurar las cosas, digamos. En ese sentido nosotros vamos a ser prudentes y vamos a trabajar por Salta. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Así que estamos en esa... ¿Cómo va a ser o por lo menos, digamos, cómo han decidido el mecanismo para la elección de las candidaturas, digamos, que es el próximo paso que va a tener el cronograma? Digamos, nosotros somos un esquema de partidos, cada uno tiene su opinión y demás, y bueno, llegó el momento, tomamos las decisiones que hay que tomar. Hay un gran debate, hay muchos nombres que obviamente aparecen, hay seguramente otros nombres que aparecerán, pero vuelvo a insistir, acá no importa tanto los nombres, sino importa Salta y el proyecto que estamos llevando adelante. Bien, Ricardo, gracias por atendernos, ha sido muy amable. Como siempre, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, adiós.